daría detalles de lo que va a ser el gran día y todo el maquillaje que vayamos a probar para que podamos ir repasando paso por paso si ha habido alguna cosa que sí nos ha gustado, que no nos ha gustado, y a partir de ahí seguir elaborando. Perfecto. Repíteme tu nombre completo. Efectivamente. Eso lo teníamos bien. Vale, dame un número de teléfono otra vez. Ajá. Vale, muy bien. De acuerdo. Bueno, la fecha del gran día, ¿cuándo va a ser? Vale. Ok. Muy bien. Y estamos hablando de una boda de día que empieza por la mañana o una boda de tarde-noche. Perfecto. Sí, así podemos adaptar el maquillaje. Sobre todo los puntos que más nos importan en este sentido es el tipo de iluminación predominante, si va a ser una luz natural o si va a ser luz artificial, y el uso o no de factor de protección si va a ser durante el día, ya que siempre tenemos que tener en cuenta los flashes de la fotografía. Muy bien, de acuerdo, pues eso es algo a tener en cuenta. De acuerdo, bien, lo siguiente que necesito saber es qué tipo de boda va a ser. Ya sabes, si va a ser una boda civil, una boda de religiosa, si va a ser una boda oficiada. Vale, entonces eso lo vais a celebrar exteriores, interiores. Vale, perfecto. Vale, ¿y qué tipo de evento tenéis pensado posterior? ¿Va a ser algo al aire libre, algo en un recinto cerrado? ¿Va a ser en una zona en la que haya agua o
bastante nude. Y por lo que veo en los labios, aparte de ese gloss, tonos neutros tirando incluso, me atrevería a decir, al malva, un pelín más fríos. Vale, bien. Veo bastante el estilo a por el que vas. Bien, perfecto. Me encanta que traigáis fotos porque me ayuda mucho más a contextualizar esa idea que, bueno, uno de los días más importantes, ¿no? Así que queremos que el maquillaje esté top notch. Queremos sentirnos bien. Vale, perfecto. Pues estupendo. Ahora déjame hacerte un par de preguntitas a ti, ¿vale? Algo muy importante porque personalmente creo que un día como ese, en el que va a haber fotografías, que va a ser un día que recuerdes para el resto de tu vida, los maquillajes siempre van a llamar bastante la atención. La gente siempre busca algo más rozando lo clásico, ¿vale? Algo atemporal, pero muy elegante. Eso es algo que todos estos maquillajes tienen en común. Pero algo que a mí me parece de peso es saber cómo sueles maquillarte tú a diario y para eventos. Es decir, ¿estás acostumbrada a trabajar la piel? ¿Sueles usar bases o usas base de maquillaje? Que esto es algo que mucha gente no hace. Mucha gente tiende a corrección de alguna imperfección y eso es todo lo que hacen en cuanto a la base. La base, entiéndase por la base lo que es la propia piel del rostro y las mejillas, no tanto ojos y labios, que tal vez sea en lo que la gente puede llegar a aventurarse un poquito más, ¿no? Pero lo que es la piel, has usado bases de maquillaje, estás acostumbrada a la sensación. Así que no es lo tuyo. Bien, eso es algo que tenemos siempre que tener muy en cuenta porque para este evento hay que hacer un maquillaje que no es de diario. Es un maquillaje que tiene que aguantar horas y tiene que aguantar horas en el mejor estado posible y tiene que aguantar horas para fotografía, que es algo, es un maquillaje que siempre va un poquito más allá que un maquillaje de diario o de un evento cualquiera. Y vas a ser la persona más fotografiada, eso desde luego, bueno, una de las más fotografiadas, ¿no? Pero es muy importante que para las fotografías sea algo que esté preparado. Así que algo que debes tener en cuenta es que aunque yo voy a intentar que no sea un efecto máscara, que te sigas sintiendo tú, que no sientas que llevas una máscara, algo
sombra muy tenue que también está marcando la parte inferior, y después un delineado que, aunque no es negro negro, está casi como con un efecto smoky, pero está ahí y ayuda a rasgar un poquito más el ojo y que la mirada sea un poquito más seductora incluso. La pestaña está muy marcada, muy voluminosa, y la parte central del ojo tiene una sombra clarita que ayuda a que ilumine un poquito más la mirada. Bien, ese es un tipo de maquillaje que quería enseñarte. En este caso los labios son nude tirando a rosita, un rosa frío, y gloss. El gloss no está demasiado marcado, si te fijas. Para mí, que un labio brillante no tenga un exceso de gloss normalmente se suele reflejar en que todavía podemos apreciar los surcos en los labios. Para mí este tipo de labio es preferible, ya que no deja ese efecto tan sticky o la sensación de que pueda haber un labio más pegajoso. Yo creo que esto es el estilo preferible. Un efecto plan pez, un efecto labio demasiado grueso o demasiado hidratado puede ser contraproducente en esta situación, así que es algo a tener en cuenta. Después quiero que veas también este otro ejemplo, ¿vale? Te lo voy a poner así. En este caso tenemos un maquillaje muy natural también. Marcamos un poquito la cuenca, pero en este tenemos un eyeliner claramente como el foco de atención, ¿vale? Un eyeliner negro muy marcado, pestañas también muy definidas, especialmente enfatizando la zona externa para dar un efecto más rasgado, y pues eso, un ojo más almendrado. En este caso, en la parte inferior solamente tenemos marcada la parte más externa con una sombra marrón grisácea, un poco más topo, un marrón frío, para que no sea como en el otro que damos un aspecto un poco más redondeado al ojo, un poquito más cálido, sino que aquí es un ojo con un efecto un poco más definido, más potente. En este caso, para equilibrar, el labio no es tan brillante como el anterior, porque lo que realmente queremos que destaque son los ojos, ¿vale? Así que ahí es un poco donde está el equilibrio que estamos buscando. Este es un ejemplo que yo considero que está muy bien. Además, en el sentido de la piel está muy bien definida, muy lisa, pero podemos apreciar todavía textura, que yo creo que es lo que hace que este tipo de maquillajes no se vean tan máscara. Bien, ¿qué más? Este otro de aquí creo que también podría ser un buen ejemplo. Quiero enseñarte estos dos ejemplos que te voy a enseñar ahora como un estilo muy, no quiero decir básico, pero muy
más ese efecto de labio grueso. Y en cambio, en el caso de los ojos, tenemos un maquillaje también en un tono más rosado, pero en el que no hay un delineado, sino que lo que tenemos es una pestaña muy marcada y ante todo un lagrimal muy iluminado, ¿vale? Este maquillaje para mí lo que destaca es la luz, ¿vale? Tenemos una luz muy central en los ojos, luz en la nariz y luz en los labios, lo que formamos una T muy luminosa. Este es un maquillaje que considero que quedaría bien, especialmente para pieles más claras, pelos en cabello me refiero rubio o muy claro, gente con un contraste muy bajo, no como otros, como el mío por ejemplo, pelo oscuro, piel un poquito más morena. Aquí ya hay algo más de contraste, en este caso piel muy clara, pelo muy claro, bajos contrastes. Este tipo de cara no estaría tan favorecida con un eyeliner muy marcado porque descompensaría, no habría tanta armonía en el rostro. En el caso que te enseñaba antes, este maquillaje es una persona también con un contraste muy marcado, cabello oscuro, cejas oscuras, entonces un eyeliner muy marcado mantiene ese equilibrio, mantiene esa armonía. Este tipo de maquillaje en esta modelo rubia sería un poco lo que hablábamos al principio, un efecto máscara, así que no es algo que yo aconsejaría. Después, por supuesto, es algo que depende de la persona que se vaya a maquillar. Tal vez ese sí sea tu estilo y no te veas tan fuera de ti si llevas ese tipo de maquillaje. Y ahora quiero enseñarte un par de maquillajes, como te decía, un poco más atípicos, ¿vale? El primero de ellos es este de aquí, que para mí es un maquillaje un poquito más fantasía. El labio muy simple, un rosa muy frío, pero ante todo quiero que te fijes en esto, ¿vale? En este caso el maquillaje de ojos lleva algo de color, algo, una cuenca marcada en un tono rosadito y lo que es el centro del ojo es un lila y hay bastante brillo. Me parece que es un maquillaje muy interesante si te gusta este tipo de estilo, ¿vale? Si te gusta este estilo, pues la forma de incorporar un poquito de color, tal vez en tu evento tengas un color como protagonista. Muy clásicos suelen ser el rosa, el lila y algún tono de verde o azul, tonos bastante pastel. Tal vez te apetezca incorporar un splash de ese color en el maquillaje, y una forma de hacerlo puede ser esta, que pues le da también ese toque, ¿no? De que sea un maquillaje más cohesivo. Y después quiero enseñarte este otro, ¿vale? En este caso considero también que es una modelo con bastante contraste, sobre todo en el sentido de que el cabello no llega a ser rubio, sino que es más bien un tono castaño. Es castaña, pero hay una ceja gruesa, marcada, y podemos permitir un labio potente. Este tipo de maquillaje tiene, bueno, todos los maquillajes, en prácticamente todos los que te estoy enseñando, vamos a necesitar hacer algún retoque a lo largo del evento, ¿vale?
vaya cayendo a copitos. Eso es un look que no es agradable. Además, este tipo de día va a ser un día con muchos abrazos, besos, fotos, puede que llantos, aparte de la comida, así que siempre va a haber algún retoque, pero no te preocupes porque eso lo iremos hablando, ¿vale? Pero bueno, quería enseñarte también esta opción. Este desde luego es probablemente uno de los maquillajes más elaborados, no elaborados, marcados, que te voy a enseñar, ¿vale? Pero bueno, quiero también que sepas que es una posibilidad, ¿vale? Y ya para terminar, algo que me parece muy importante es que no todos los maquillajes de novia deben ser maquillajes despampanantes. Y con despampanantes me refiero a evidentes, extremadamente evidentes, porque tal vez ese no sea tu estilo y tal vez tu estilo sea algo más como esto, ¿vale? En este caso, fabulosa, ¿vale? Está preciosa. Tenemos una piel que además queremos que destaque el hecho de que tiene pequitas, ¿vale? Así que eso, aunque podemos darles otra vez su protagonismo a través de la cobertura, también está la opción de no hacer una base extremadamente cubriente y permitir que destaque pues el resto, lo que son las facciones naturales, ¿vale? Aquí principalmente lo que vemos es una piel muy cuidada. Esto lo vamos a tener que ir trabajando a lo largo de estos meses, ¿vale? Pero tenemos pues un brillo muy natural, un ojo que está, para mí lo definiría más como un smokey natural, un smokey liviano, una pestaña que no lleva pestaña postiza, sino que es una pestaña marcada y ya cejas muy bien peinadas y definidas y un labial simple, rosa, tirando al cálido, efecto no brillante sino cremoso, y bueno, un maquillaje perfecto. Así que todo esto es para que te des cuenta de que todas las opciones son válidas siempre que sean tu opción, ¿vale? Así que bueno, dicho esto, ¿cómo ves lo que te he estado enseñando? Vale, pues por las fotos que me enseñaste tú y lo que fuimos sacando de conclusiones, vamos a empezar hoy probando un maquillaje como los que tú traías en mente, ¿de acuerdo? Sobre todo porque así también te vas viendo a lo largo del día cómo te sientes, si ves que esa piel es una piel con la que te sientas cómoda, ¿vale? Que no sientas tu cara demasiado cargada y que todo esté de acorde a lo que tú tenías pensado. Perfecto, bueno, vamos a empezar entonces preparando la piel, ¿de acuerdo? Bien, antes de nada, que no te he preguntado, ¿alguna alergia que deba tener en cuenta? Vale, muy bien. Tengo que repasar todos los productos que voy a ir usando, pero no me suena que sea el caso. Bueno, vamos a empezar por aquí. Vamos a empezar preparando la piel y lo primero que voy a hacer es usar un serum que nos
amarillo. ¿Quieres que sigamos para ver todo completo? Perfecto. En ese caso, vamos con el eyeliner. Muy importante usar un producto muy waterproof. Vale, mira el centro de mi nariz, ojos abiertos. Bien, cierra los ojos. A ver. Me ha quedado perfecto. Mira hacia abajo. Vamos a rizar pestañas. No vamos a usar todavía la máscara porque la pestaña suele mancharse un poquito del resto de productos que vamos usando en la piel, pero así vamos dejando ya preparado. Bien, vamos a pasar a la piel. Quiero hacerte un maquillaje muy luminoso y para eso vamos a usar un poquito de este producto de aquí, que es famoso por hacer conseguir un glow, una luminosidad de dentro, pero para hacer una aplicación en condiciones vamos a hacerlo con una espátula. Muy bien.
además, como estás bastante glowy por la base que hemos usado, voy a usar uno de mis coloretes favoritos. En tu caso, creo que voy a optar más por un tono más frío, neutro tirando a frío, más que un tono cálido. Creo que este es el ideal. Y lo que voy a hacer es usar este tipo de brocha, que es de doble fibra, duo fibra, que permite hacer una aplicación más liviana, más ligerita. Uy, que se me cierra la paleta. Esto es, como no vamos a hacer contorno, lo que quiero conseguir es un efecto de lifting con el colorete. Vamos a aplicar un poquito en la nariz. No mucha gente hace contorno de la nariz, pero me gusta darle un poco de forma ayudándome del colorete. Le da un aspecto más natural. Bien. Voy a usar un poquito de este iluminador para potenciar el que hemos aplicado previamente. Sí. Y vamos a usar un poco de polvo. Porque aunque queremos esta zona muy iluminada, no queremos exceso de brillos, que son dos términos bastante diferentes. Muy bien. Para no perturbar la base voy a usar
asegurarnos de que no hay contaminación. Eso es, vale. Eso es. Fantástico. Me encanta el look que acabamos de crear, la verdad. Espero que a ti también. Bueno, ahora ya para asegurarnos de que todo nuestro trabajo no ha sido en vano, vamos a hacer un sellado. Para eso vamos a necesitar dos sprays. El primero de ellos, Urban Decay All Nighter, un must para este tipo de trabajos. Esto, piensa en este spray como la laca final, como en los peinados. Pues esta es la laca final del maquillaje. Agitamos un poquito para que todos los componentes estén bien mezclados y voy a tapar ligeramente tus ojos, ¿vale? No quiero que entre el líquido. Así, muy bien, vamos allá. Perfecto, vamos a darle un par de segunditos para que se asiente. Sí, necesitamos que se seque. Y después lo que vamos a hacer es usar un spray que es como bifásico, si te das cuenta. Tiene una parte un poquito más aceitosa y otra parte más acuosa. Y esto lo que va a hacer es darnos un poquito más de glow encima de esa fijación, para que no se vea el maquillaje seco y mate, sino que recuperemos otra vez ese brillo, pero asegurándonos de que el maquillaje va a durar. Perfecto. Lista. Muy bien. Perfecto. Pues ya estaría, ya hemos finalizado con todo el maquillaje. Bueno, mírate, cuéntame impresiones. ¿Hay alguna cosa que quieras cambiar? Vale. Un segundito que vuelvo a tomar apuntes. Sí, cualquier cambio que quieras hacer, dime para tenerlo en cuenta. Voy a apuntar también el resto de maquillaje que hemos usado mientras tú echas un vistazo. Así me aseguro de que lo tenemos todo para la próxima vez y a partir de ahí modificamos. Vale. Sí, dime. Ah, vale. Muy bien. Pues deja que haga una cosa. Voy a sacar una foto de tu maquillaje finalizado para añadirlo a la plantilla y así cualquier modificación la voy apuntando, ¿vale? Mira de frente. Vale, mira un poquito hacia allá. Ahora hacia ese lado. Mira un poquito hacia arriba. Eso es. Y ahora un poquito hacia abajo para centrarnos más en los ojos. Vale, entonces me estabas diciendo
productos quieres que hagamos? Vale, espera que lo voy a escribir aquí sobre la imagen. Vale, ¿qué más ves así que necesitemos trabajar? Vale. Sí, ya veo a lo que te refieres. Por supuesto. Vale, un poquito más. Y tal vez te gustaría un pelín más de color. Vale. Perfecto. Muy bien. Pues nada, voy a dejar estas anotaciones guardadas. Voy a asegurarme de que acabo de completar todos los productos que hemos usado en ti hoy. Y voy a dejarte libre para que sigas viviendo tu día hoy, vayas viendo qué tal evoluciona el maquillaje y simplemente te voy a mandar como deberes que, aunque sea en una notita del móvil, me apuntes cosas que no te han gustado a lo largo del día. Si has notado que se te empezaba a marcar un poquito, no sé, la ojera, que notaras que tal vez la máscara de pestañas no acababa de ser lo que tú querías, que los labios los notabas, no sé, secos o pegajosos, porque los productos que he usado en ti sé que funcionan de lujo, pero hay pieles con las que tal vez, o bueno, personas con las que tal vez no acaben de adaptarse, así que cualquier cosa que vayas